Muy bien, quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Aquilina que nos dé una palabra de oración para comenzar, por favor. Gracias, bendito Dios. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta noche presentamos, Señor, esta clase, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, enseñándonos cada día. Gracias por este privilegio que nos das y el honor de aprender más de ti y de tu palabra. Bendice a cada estudiante que nos hemos dispuesto para honrar y conocerte más. Y al mismo tiempo al profesor Mario, te pido que seas tú glorificándose en su vida. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana Aquilina. Dios les bendiga a todos. Mi hermana Aquilina, hermano Carlos, hermana Lizeth y los demás hermanos que aquí a veces no me dejan. Davis, Julissa. Déjenme ver si yo puedo bajar esto un poquito. A ver quién más vio, la hermana Rosalba. A todos Dios les bendiga grandemente. Y vamos a empezar. Esta es una sesión hermosa, maravillosa de darnos cuenta todos los regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su santo y bendito Espíritu. Esto es algo hermosamente lindo y yo espero que ustedes lo disfruten igual como lo he disfrutado yo trabajando estas filminas. Vamos a mirar. Entonces empecemos por preguntarnos ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Un don es algo dado, es un regalo dado libre y gratuitamente y de forma amorosa, benévola, así como el mismo Espíritu Santo en las Escrituras es mencionado como un regalo, como el don del Espíritu Santo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Permítanme, yo cierro un poquito aquí las ventanas. Denme un momentico, por favor. Discúlpenme, por favor. Eh, por lo tanto, el Espíritu Santo es un regalo y viene lleno de regalos para nosotros, ¿verdad? Ahora, la pregunta que se hace Pablo y le hace Pablo a la iglesia de Corinto es, ¿ignoramos los dones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ignoramos nosotros en las iglesias los dones? Pablo le escribió a la iglesia local de Corinto, dice, no quiero, hermanos, y eso nos trabaja a nosotros y nos habla también directamente a nosotros, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo escribe un capítulo entero, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Todo el capítulo 12 tiene relación con los dones del Espíritu Santo y empata directamente con una carta maravillosa, con un escrito, que es el capítulo 13, que se llama la preeminencia del amor. Pero en este capítulo, y para que usted escriba un capítulo, es porque indudablemente es muy importante. Sí, tengamos claridad de que no podemos ignorar. Ahora, nos podríamos hacer una pregunta en este momento, mis hermanos y mis hermanas, pastores, líderes. ¿Usted ya identificó qué dones le ha entregado el Espíritu Santo a usted? ¿Usted ya sabe con qué dones el Señor le ha dotado a usted? Eso es importante que empecemos también y nosotros tengamos ya una conciencia sobre qué dones me ha regalado, qué don, qué regalo tengo yo del Espíritu Santo. Mi hermana Mayinela, bendiciones, buenas noches. Acuérdense, por favor, de cerrar sus micrófonos. Bendiciones. Sí, señor. Entonces, la otra pregunta
que nos podemos hacer es: ¿a quién usará el Espíritu Santo en la operación de tales dones? ¿Será que solamente es para los ancianos de la iglesia? ¿O será para los diáconos? ¿O solamente para los pastores? ¿O será solamente para aquellos que ministran la alabanza? ¿No? Entonces, miremos estos puntos y que están con sus textos, que dice: cualquier miembro del cuerpo puede ser usado, entendiendo que ese cuerpo está hablando de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo puede venir sobre cada uno de nosotros y usarnos en el don que Él desee, ¿verdad? En el don que Él desee. Ningún miembro deberá ser escaso en algún don. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Sí, todos nosotros hemos recibido un don de parte, al menos un don del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que ya en nosotros tengamos claridad sobre cómo es que el Señor me ha capacitado y cómo es que el Espíritu Santo me usa a mí a través de este don, aquel don, ¿sí? Pero para esto también es porque mi relación con el Espíritu Santo es al 100%, ¿sí? Porque si yo digo que debo estar lleno del Espíritu Santo, eso quiere decir que si yo tomo un vaso con agua, ¿hasta dónde puedo yo decir que estoy lleno? Hasta cuando llega al borde, no antes, ¿no es cierto? Para yo poder decir que estoy lleno del Espíritu Santo, quiere decir que yo tengo que estar completamente lleno de la presencia del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la llama, esa llama que arde del Espíritu Santo, debe estar en su máxima expresión dentro de mí. Entonces yo debo ser una persona, un creyente, un miembro del cuerpo lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que una de las voluntades de Dios a través de su escritura dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Más bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, no se llenen la cabeza, no dejen que los chismes, la murmuración, ese tipo de vinos también lleguen a embriagar, a apagar, a contristar al Espíritu Santo. No, de eso alejémonos, del chisme que trae disolución, la murmuración, los celos, todo eso. Alejémonos de eso. Y lógicamente el del vino. Claro, pero también, ¿para qué? Entonces hagamos otra cosa. No hagamos esto, pero seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo estoy yo buscando la presencia del Espíritu Santo? Al día en mi vida. Porque después de que yo ministro, después de que yo predico, después de que yo enseño, después de esta clase, yo he vaciado el tanque, digámoslo así, perdónenme que utilice esa palabra. Por lo tanto, yo termino esta clase y yo tengo que ponerme a orar para volver a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque yo en este momento estoy sacando lo que el Espíritu Santo tiene para entregarme, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que ustedes saben que Dios nunca obliga a nadie. El Señor, el Espíritu Santo no te va a obligar. Usted y yo debemos sentir el deseo profundo de ser usados por el Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos sentir, como dice allá en uno de los verbos, procurad los mejores dones. Eso quiere decir, usted sinceramente, en oración, pídale al Espíritu Santo. Es como cuando el hijo se sienta con el papá y le dice: necesito tener una conversación hombre a hombre contigo. ¿Sí? Necesito decirte esto. Esa es la imagen y el sentido de ese verbo procurad en este momento.
Es decir, procurad los mejores dones. ¿Sí? O sea, yo debo sentir el deseo verdaderamente de que el Espíritu Santo me bendiga y me dé ese regalo que yo le estoy pidiendo. No debemos ser ignorantes en cuanto a los dones del Espíritu Santo, a los dones espirituales. Sí, la iglesia actualmente debe estar moviéndose en los dones del Espíritu Santo. Debemos desearlos, claro. Debemos desear los dones del espiritual, los dones del Espíritu Santo. Y ahí están los textos para que todo esto esté fundamentado sobre la palabra, sobre la escritura. ¿Sí? Por último, debemos ser motivados por el amor genuino hacia el cuerpo y un deseo puro para edificar al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones no es para yo lucirme. No, los dones del Espíritu, los dones espirituales están ahí para ponerlos al servicio y para edificar el cuerpo de Cristo, para el servicio de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto no es para yo que la gente diga, es que el hermano Mario, no, aquí lo que tenemos que siempre tener claro es la gloria siempre será para el Señor. Sí, acuérdense lo que estábamos ayer hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, de darle el crédito de la obra del Espíritu Santo al diablo. Sí, quitándole la gloria, la honra a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Debemos sincerarnos, debemos definitivamente tener claridad de que usted y yo somos portadores de la naturaleza divina de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, usted y yo, para donde caminamos, caminamos con Dios y Dios en nosotros. Yo tengo aquí unos libros acerca del Espíritu Santo. Como yo les he dicho a ustedes, el estudiante de la Biblia debe buscar profundizar más. Aquí tengo uno que dice el Espíritu dentro y el Espíritu sobre. Usted y yo tenemos el Espíritu dentro, pero el Espíritu Santo también puede venir sobre el creyente, ¿sí? Ungiéndolo y capacitándolo en ese momento para hacer un milagro grande. Bendito sea el Señor. Y otro que tengo aquí, que dice cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo les animo, siempre se los he dicho, si ustedes desean que yo les comparta de mi biblioteca, por favor no duden. No duden en escribirme y decirme, hermano Mario, lo que pueda y lo que usted desee enviarnos acerca para profundizar acerca del Espíritu Santo. Bienvenido. Y yo con muchísimo gusto, créanmelo, con muchísimo gusto les estoy enviando. Les hago una pregunta, ¿se está escuchando bien? Amén, amén, se escucha bien. Gloria al Señor. Muy bien. Los nombres de los dones. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, dice, porque a este a cualquiera de nosotros es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Ahora, mire los regalos que hay aquí. La pregunta es, ¿de cuál de esos estamos antojados? ¿De cuál de esos
Le quiere usted pedir al Espíritu Santo y decirle, yo quiero tener discernimiento de espíritu, yo quiero tener esos dones de sanidad. Sí, yo quiero tener dones de sanidad, yo quiero tener el don de profecía. Entonces, es el deseo de que el Espíritu Santo nos capacite, nos unja y nos llene de dones espirituales. ¿Para qué? Para nosotros en amor poder bendecir y edificar al cuerpo de Cristo. Muy bien. Miremos la clasificación. Clasificación de los dones. Nos son 9 dones espirituales dados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos 3 dones del habla, 3 dones de revelación y 3 dones de habilidad. En dones del habla tenemos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. En los dones de revelación tenemos palabra de ciencia, palabra de conocimiento o de sabiduría también se conoce, y discernimiento de espíritus. Y en los dones de habilidad tenemos dones de fe, el don de sanidades y la operación de milagros. Muy bien, aquí terminamos una de las primeras partes. Gracias, pero todavía no hemos terminado la clase. Apenas estamos comenzando. Vamos a empezar parte por parte. Dones del habla, y ahora más adelantico les voy a pedir el favor que me ayuden un poquito en la lectura. Dones del habla, entonces tenemos 3 dones referentes al habla, al lenguaje, digámoslo así. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Acuérdense que estas diapositivas yo se las envío con el video y ustedes pueden hacer uso de ellas si ustedes quieren dar una enseñanza allá en su congregación, en un grupo de estudio que usted tenga. Y usted dice, vamos a estudiar acerca de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo. Usted tranquilamente puede hacer uso de estas diapositivas. Si le quiere añadir, si le quiere quitar, ya es cuestión personal. Pero estas diapositivas quedan para ustedes, quedan para ustedes. ¿Qué es un género de lenguas? Eso es importante entender. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, a otro, o sea, quiere decir a otro creyente, a otro miembro de la iglesia, el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces miremos qué es el don de lenguas. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de orar, cantar, alabar o hablar a Dios con uno o varios idiomas desconocidos, ojo, desconocidos de aquel que lo habla en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes géneros quiere decir tipos de idiomas. Ejemplo, no es que si yo hablo inglés, en vez de orar, en vez de alabar, en vez de adorar, en vez de cantar, en vez de hablarle a Dios en español, lo haga en inglés sabiendo ya el idioma, conociéndolo. No. Esto es un don, un regalo que viene directamente del Espíritu Santo para que las personas que estén
en la congregación que, por ejemplo, sean griegos, pero no comprenden el español, haya un mensaje de Dios en su propio idioma. Y el que está hablando la palabra de Dios nunca ni ha estudiado ni había hablado griego. Eso es lo importante. Es el momento donde el Espíritu Santo viene sobre el hombre, viene sobre la persona y le pone a hablar en un idioma que no es su idioma, ni que tampoco ha conocido con anterioridad. Sí, géneros, la palabra géneros nos quiere dar, identificar o nos quiere explicar que son varios o diferentes o diversos idiomas. Acuérdese que lenguas, no estoy hablando directa o solamente, no estoy hablando solamente de esa forma de hablar o lenguas angelicales. No, estamos también hablando acerca de los diferentes idiomas de las naciones del mundo, pero que la persona que la está hablando nunca antes había hablado esa lengua, nunca antes había hablado ese idioma. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, lo unge para que dé un mensaje en un idioma que nunca antes había hablado, es porque el propósito es que alguien que está en ese momento ahí reciba en su propio idioma la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés, que estaban todos reunidos y había personas de muchas partes y todos empezaron a escuchar cómo estos hombres y mujeres hablaban en el idioma de ellos y decían, pero estos no son galileos. ¿Cómo así que yo los escucho hablar en mi propia lengua? ¿Verdad? Un regalo con propósito de parte de Dios. El don de lenguas. El don de lenguas, como dice a otro, o sea, esto puede ser a la hermana Aquilina, al hermano Carlos Andrés, al hermano Maginela, a la hermana Maginela, al pastor Neder, a la pastora Lida, cierto, a otro, diversos géneros de lenguas. La manifestación del don de lenguas tiene dos funciones. Edificar a la persona que las usa en oración y cánticos. Cuando dice que la palabra de Dios, que cuando usted habla en lenguas, habla directamente con Dios. Es una conversación directamente suya para edificarse usted mismo y hablar directamente con Dios. Como el don de lenguas, el cual usado en unión o en conjunción con la interpretación de lenguas es para la edificación ¿de qué? De toda la iglesia. Sí, cuando yo estoy en mi salón, en mi cuarto, y empiezo a orar en lenguas, me estoy edificando yo mismo. Sí, yo mismo me estoy edificando. Yo me estoy comunicando solo directamente con Dios. Pero si lo estoy haciendo en unión con la interpretación de aquello que se está hablando en una lengua diferente, es para la edificación de toda la iglesia, al igual que el entendimiento que da la persona. Por eso cuando se habla en lenguas, el Señor dice que hágase todo decentemente y en orden. Entonces hay unas pautas, ¿sí? Para el uso de lenguas en una asamblea pública, o sea, en la congregación. Cuando hablamos de asamblea, hablamos de la unión, de la congregación, de la familia de Dios.
Entonces esa asamblea pública, según la palabra de Dios, tenemos. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ese es el siguiente capítulo. Ese es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Donde es todo un capítulo acerca de el amor, pero el amor de Dios, la preeminencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo hablar en lenguas, pero si yo no tengo amor para edificar a los demás, sino simplemente estoy hablando lenguas para mí mismo, entonces, ¿dónde está ese amor que yo estoy mostrando hacia los demás? Todo lo que usted y yo hagamos, todo servicio que hagamos. Por eso dice el Señor que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Cuando usted involucra el corazón, lo está haciendo con amor. Y no solamente con amor, sino como para el Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted y yo somos bendecidos a través de los dones espirituales, debemos poder transmitir, edificar la iglesia y llevar esos dones que me ha dado el Espíritu Santo con amor. Sí, mostrarlos con amor al servicio de los demás. Porque si no, será como un metal que resuena, un símbolo que retiene. El uso del don y de los dones espirituales debe ser motivado por el amor. Alabado sea el Señor. Deberá ser limitado a 3 declaraciones por persona en una congregación grande. Sucede que en la iglesia de Corinto los dones espirituales estaban en operación permanente. Hoy en día se ha callado mucho las operaciones del Espíritu, los dones espirituales. Y eso es muy triste. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes no ignoren acerca de los dones espirituales, ¿cierto? Porque en esta época, bendito sea el Señor, y que haya un avivamiento nuevamente de esos dones espirituales en las congregaciones. Porque los dones espirituales es para esta época, porque estamos viviendo la época, la era del Espíritu Santo. Entonces, pero igualmente había tantas personas que se levantaba el uno, se levantaba el otro, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo que poner un poquito de orden. O sea, más bien hablemos que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que debía haber orden y que todo se hiciera decentemente y en orden. Por lo tanto, se delimitó a 3 declaraciones en una congregación grande. Y eso lo encontramos en la carta a los Corintios, capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Esto es supremamente importante, la interpretación de lenguas, porque si no, la iglesia se queda sin edificación. ¿Sí? Si la iglesia no comprende lo que yo estoy hablando en lengua extraña, ¿quién se edifica? ¿Quién entiende el mensaje? Entonces, de las cosas que usted y yo debemos intentar, es decir, si usted dice, yo quiero ser usado, Señor, en el don de lenguas, pídale también que el Señor le dé a usted el don de interpretación de lenguas. Y siempre que esto suceda, también hay que estar orando para que haya otra persona, alguna persona
que se levante de la congregación o se levante en medio de la congregación para que traiga la interpretación de lo que se habló, llámese en lengua humana o llámese en lengua angelical. Porque si no, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a ser edificado. Y la idea de congregarnos es fortalecernos en la fe. La idea de congregarnos es que el fruto del Espíritu Santo igualmente vaya madurando: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Sí, es necesario que eso suceda, pero en el momento de hablar en lenguas, en diferentes géneros de lenguas, hay que pedir que haya una interpretación. ¿Sí? Entonces, qué interesante es que usted mismo le pueda decir al Señor, si me vas a utilizar en las lenguas, bendito Dios, porque no es lo como yo quiero, sino como el Espíritu Santo lo da. Pero igualmente yo puedo decirle, yo tengo el deseo de ser utilizado y que me uses a través del don de fe, del don de profecía, del don de discernimientos. Pero entonces, cuando hay alguien que habla, debe haber alguien también que interprete para la edificación de la iglesia. Llegamos a este punto, don de interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, ahí vemos el texto donde está, perdónenme que aquí me faltó un 1, eso es 12:10, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, aquí me faltó un 1, es la capacitación sobrenatural por el Espíritu Santo para interpretar lenguas desconocidas a la lengua conocida de la congregación. Eso es el don de interpretación de lenguas. Eso es la capacitación que sobrenatural dada por el Espíritu Santo para interpretar lenguas desconocidas a la lengua conocida de la congregación. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Para que aquellos que están escuchando y que hablamos el español nomás, si alguien nos habla en una lengua desconocida, se levante quien lo interprete y nos hable y nos dé el mensaje en español. Eso es lo que hace la interpretación de lenguas. Deberá ser acompañado de una interpretación. Entonces dice la palabra, dice en la primera carta, dice, así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más, fíjense, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Qué interesante la importancia de que esas lenguas sean interpretadas para que la iglesia reciba edificación. Sí, qué interesante, qué importante es entender cómo las escrituras nos están enseñando que debemos tener un orden, que tenemos que tener una razón de ser. Cuando usted y yo nos levantamos, dada por el Espíritu Santo, motivados, ungidos por el Espíritu Santo, a hablar en lengua diferente, que también haya una persona que la interprete para que la iglesia pueda recibir edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, lo que les estaba diciendo anteriormente. Cuando usted habla en lenguas, sí, es importante que usted también le pida al Espíritu Santo, le diga, dame, por favor, dame también el don de interpretación
para cuando yo hable en lengua extraña, también pueda llevar la interpretación y que tu cuerpo, tus hijos puedan ser edificados. Dice, y si no hay intérprete, entonces aquel que habla en lenguas cae en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Y para qué? Y para Dios. Sí, entonces, si usted no es una persona que sabe que va a poder interpretar, si usted sabe que el vecino tampoco le va a poder interpretar, entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, como les decía antes. Cuando usted y yo hablamos en esas lenguas angélicas o hablamos en lenguas que usted y yo nunca hemos estudiado, nunca hemos hablado, ¿verdad? Pero que Dios las comprende, porque Dios creó todas las lenguas. ¿Y dónde las creó? Allá en la Torre de Babel. ¿Sí? Cuando confundió las lenguas, confundió los idiomas para que ninguno se pudiera comunicar el uno con el otro. Allá en la Torre de Babel fue que Dios creó los diferentes géneros de lenguas. Sí, allá. Pero Dios, usted lo puede alabar en griego, lo puede alabar en árabe, lo puede alabar en hebreo, lo puede alabar en chino, en coreano, en japonés, en ruso, en español, ¿verdad? En paisa, en costeño, y el Señor le va a entender. Porque Dios es el creador de todo. Todo fue hecho por Él y para la gloria de Él. ¿Sí? Ahora, ¿quién puede usar este don? La interpretación de lenguas está dada como el Espíritu quiere. Qué importante es como el Espíritu quiere. Nosotros debemos tener la conciencia de que nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero el que manda, el que dice que se hace, es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces, con mucha tristeza, nos damos cuenta que nosotros mismos bloqueamos al Espíritu Santo. Y le decimos al Espíritu Santo que se mueva a nuestra manera y no nosotros siendo sensibles al mover del Espíritu Santo. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero es como el Espíritu quiere. Y no solamente a través de los dones. Estoy hablando desde que comienza el día, desde el momento en que usted se levanta. Nosotros debemos ser sensibles a cómo el Espíritu quiere que usted y yo nos movamos ese día. Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Sí? Alabado y glorificado sea el Señor. Por eso usted y yo somos templo del Espíritu Santo. El dueño mío es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que me dirige. Él es el que dirige mis pasos. Amén. Y por eso es que debemos ser llenos del Espíritu Santo para tener poder llegar a escuchar casi una voz audible y comprender las directrices del Espíritu Santo para nosotros. No es el don de traducción. Ojo, que interpretar un género de lenguas no es traducirlo, no, es interpretarlo. Y es un don que hablábamos ahorita sobrenatural. Entonces, cualquier creyente lleno del Espíritu Santo puede ser escogido y ungido por el Espíritu de Dios para manifestar el don de lenguas. Es como el Espíritu quiere. Y eso debemos entenderlo. Es la voluntad de Dios. Él da como Él quiere repartir. ¿Sí? Pero es bueno también entender que todos
y cada uno de los creyentes, el Señor nos ha dado un don. Al menos uno. Y es necesario que lo identifiquemos. Es necesario que lo identifiquemos. ¿Para qué? Para ponerlo en obra para la edificación de la iglesia. Porque para eso son los dones espirituales, para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Y debe ser hecho ¿con qué? Con amor. Sí, fruto del Espíritu Santo, amor. Todo lo que hagamos nosotros es con amor. El amor trae gozo, el amor trae paz, el amor trae paciencia. Sí, bendito sea el Señor. Entonces, no es traducir, no, es un don sobrenatural. El intérprete no entiende la lengua empleada en la articulación dada. Sí, simplemente usted interpreta lo que el otro miembro también habló en lenguas. Ahora veremos el don de profecía. Nos quedan 13 minuticos de esta clase. Don de profecía y a otros profecía. Es igualmente don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente un mensaje del mismo corazón de Dios para las cosas distantes o futuras. Es diferente a la actividad profética de los profetas del Antiguo Testamento. No es solo la predicación de la palabra de Dios o el testimonio del cristiano. En esto también tenemos que entender que hay diferentes corrientes teológicas y por eso es tan importante que usted y yo seamos investigadores. Eso es lo que nosotros también queremos crear, ese hábito en ustedes a través del Instituto Bíblico, ¿verdad? Que no solamente sea la clase que dio el pastor o el hermano Mario, no, la clase que dio el pastor Fermín, no, porque usted y yo debemos tener esa sed y hambre de la palabra de Dios y querer conocer más al Espíritu Santo. Y debo profundizar y entender que hay diferentes corrientes teológicas, algunas de ellas erradas. Pero ¿cómo puedo yo conocer el error si no lo conozco? ¿Cómo puedo yo reconocer cuando a mí me tocan a la puerta con la Biblia en la mano y me traen un artículo, una revista y con la Biblia en mano? ¿Cómo puedo yo saber que esas personas verdaderamente me están hablando la palabra de Dios? O si hay algún error. ¿Por qué? Porque yo también tengo que estudiar las otras corrientes teológicas para saber dónde está el error. ¿Sí? Eso es importante. Y ahí es donde yo puedo hacer defensa de la fe, lo que se llama la apologética. Entonces, la palabra profeta es una transliteración del griego. Ustedes se han dado cuenta que tenemos muchos vínculos idiomáticos con el griego. Profetes, que se deriva de dos palabras, pro, que significa antes, o delante, o por, o a favor de, y femi, que significa declarar o anunciar. Entonces, si unimos los dos, la palabra profetes puede significar uno que predice, o uno que dice de antemano, uno que habla delante o a favor de. Esto está en los fundamentos de teología pentecostal del señor Guy Dufiel en la página 215. Recuerden ustedes que todos estos autores que nosotros mencionamos en los textos es porque nosotros ya hemos analizado esos textos y sabemos que las personas están hablando sanamente, están dando una enseñanza sana, no errada. Y esto es importante. Cuando usted vea a un autor, también usted
apúntelo en un cuadernito y en algún momento que el Espíritu Santo le recuerde y le diga, ay, ve, voy a buscar en los fundamentos de teología pentecostal, o será que de pronto el pastor o el hermano Mario lo tiene. Entonces me escriben y me dicen, hermano Mario, usted tendrá los fundamentos de teología pentecostal del señor Dufiel. Y yo seguramente le voy a decir que sí. Sí, yo a través de los años, yo me enamoré y sigo enamorado de la palabra de Dios. Sigo enamorado y enamorado del Espíritu Santo. Y cada día amo más a Jesucristo y quiero conocerlo más. Sí, entonces yo estudio y busco la forma de enriquecerme. Y eso mismo es algo que ustedes también deben crear ese hábito. No se queden solamente con la clase que se les da. No, no. Separemos un tiempo adicional donde yo pueda también identificar, donde yo pueda investigar, donde yo pueda ir y leer, ¿verdad? La palabra hebrea para profeta es nabi, que significa anunciar, ser testigo o testificar. Profeta les levantaré de entre sus hermanos, dice, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré. El profeta entonces es uno que habla a la gente en favor de Dios y las palabras que Dios, ¿cómo? Pone en su boca. Por eso Jesús les decía, en el momento en que ustedes vayan a hablar, no se preocupen lo que van a hablar, por el que el Espíritu Santo les va a dar lo que ustedes tienen que decir. ¿Sí? Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, o sea, el que va a hablar por ti. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Requisitos. Es tomado de entre sus hermanos. Debe hablar a sus hermanos en el nombre del Señor. Puede juntamente con sus profecías mostrar señales y prodigios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si profetiza igualmente en el Nuevo, si profetiza cualquier cosa en contradicción a la ley de Dios ya revelada, la Escritura, debe ser rechazado a pesar de cualquier señal o milagro. La profecía tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. ¿Dios puede permitir profetas falsos? Sí, claro, para probar nuestra obediencia a su palabra y para saber si verdaderamente estamos lo suficientemente afirmados en la doctrina y en la fe cristiana. Por eso yo me gozo poder estar con ustedes, me gozo saber que hay personas que puedan, jóvenes o que ya estén en una edad de pronto mayor, que a pesar de los conocimientos que tienen, también sienten ese anhelo. Yo me gozo con ustedes, yo me gozo cada vez que un alumno nuevo ingresa, ¿sí? Yo digo, gloria a Dios. Personas que se están capacitando en obediencia al Señor. Gloria a Dios. Y si predice el futuro y la predicación no ocurre como él profetizó, debe ser rechazado. Mucho cuidado. Hoy en día existen personas que les gusta estrenar rótulos. Discúlpenme. Sí, ayer eran pastores y mañana ya son apóstoles. No, ayer eran evangelistas y ya no son evangelistas, apóstol y profeta. Llenos de rótulos, llenos de rótulos. Mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y el pueblo cristiano corre para que le lean el futuro. ¿Sí? Déjenme decirle que eso es muy delicado. Sí, que mañana hay campaña con el profeta tal y tal y eso se llenan las congregaciones para que esa persona le lea a usted y le dice, el Señor tiene una iglesia de 500,000 personas para ti. Y empiezan a lanzar y empiezan a mover muchos de ellos emociones peligrosísimas. Mucho cuidado,
Mucho cuidado. Usted y yo tenemos que tener la cabeza clara. ¿Sí? Hay dos tipos de profetas. Profetas, aquellos que ejercen el oficio de profeta, con sus dones ministeriales, y dones de profecías, aquellos en la iglesia que poseen el don de profecía. Cualquier creyente del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas. Estos son los ministerios dados directamente por el Cordero. ¿Sí? Directamente de Jesucristo, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por lo tanto, tener un don de profecía no hace de uno un profeta. Es un don ministerial. Propósitos. Ojo con esto, que esto es bien interesante. El propósito de la profecía debe incluir estas tres: edificación, exhortación y consolación. Cuando alguien lance una profecía, tiene que existir estos tres elementos: edificación, fortalecer o afirmar a los creyentes; exhortar, entusiasmarlos, pero también confrontar y retar al creyente; y por último, consolación, palabras de ánimo y de consuelo para la congregación o para el creyente. Si estos tres elementos no están, no hay una profecía. El don de profecía no está en operación. Entonces, tengamos muy claro, cuando alguien va con un don de profecía, usted y yo debemos tener claridad sobre estos tres elementos: edificación, exhortación y consolación. Para levantar, animar, incitar a la obediencia, al servicio, pero también para traer consuelo y consolación. Tres malos entendidos. No deberá confundirse con la predicación. El don de profecía no es para presagiar el futuro. Yo no sé cuántas veces puede haber usted escuchado que dice, el Señor me dice que esta congregación va a crecer en los próximos, el próximo semestre. Este don no es para dirección personal. Enseñanza. La profecía es para hablar sobrenaturalmente a los hombres. No requiere interpretación. La profecía convence al incrédulo, al indocto. Opera de manera tal para que los creyentes aprendan. Deberá desear y pedir este don todo cristiano. Usted y yo debemos desear, procurar, como dice, los mejores dones, y debemos pedirlo. La persona que tenga este don es responsable de su uso, pero también de su abuso. Debidos a quienes profetizan pueden cometer errores. La profecía tiene que ser juzgada. ¿Sí? Tiene los tres elementos: edificación, exhortación, consolación. Sí, ahí están los textos para que podamos tener claridad sobre cuándo yo y cómo yo debo juzgar. El don de la profecía para perfeccionar a los santos, para traer a los santos a la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo y madurar a los santos. Ahí están también las citas bíblicas. El predecir eventos futuros no está asociado con el don de profecía. Esta es una función del oficio profético. Acuérdese que el don de profecía, el Espíritu Santo lo da como Él quiere, en el momento que Él quiere. Pero eso no me hace profeta. Ejemplos del don de profecía en el Nuevo Testamento. El profeta Ágabo, las 4 hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban como ejemplo de este don. No hay una prueba, alguna de ellas haya sido profeta. No, simplemente el Espíritu Santo las usaba, las ungía, así como lo puede hacer con usted, así como lo puede hacer conmigo. El profeta Ágabo hizo uso del don de profecía para dar un mensaje al apóstol Pablo de parte del Señor ahí, en ese momento. Sí, pero no era un Elías, no era un Eliseo,
Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Sí, el Espíritu Santo puede venir sobre cualquiera de los que estamos aquí, en el momento que usted menos se lo imagine, y darle una palabra a usted, el don de profecía. Pero eso no lo hace profeta a usted, ni a mí tampoco. Muy bien, hasta aquí hemos terminado los dones del habla. Son las 9:31. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar